Y vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, al cual le he titulado Clama, mira y agradece. ¿Mm? Un súper tema que vamos a ver el día de hoy. Les pido por favor que abran su Biblia. Ahí en el libro de Levítico, estamos estudiando el libro de Levítico y vamos al capítulo número 14. Nuestra hermana Miri el día jueves nos hizo favor de dar el tema del capítulo número 13 y nos habló acerca de cómo mantenernos en forma, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho por nosotros al momento de clamar a Dios, qué hace y tenemos que ser agradecidos, pues viendo la grandeza de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a leer ahí el capítulo número 14 del libro de Levítico. Dice la palabra, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrendarla amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el hoj de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová.
Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de las casas, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en las que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa, lavará sus vestidos. También el que comiera en la casa, lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viera que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo y la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Amén. Esta es la palabra de Dios, mis amados. Si se dan cuenta, hemos estado teniendo durante todo este tiempo un periodo de discipulado. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes están siendo enseñados a la lectura de la palabra de Dios. Muchas ocasiones, si ustedes observaron, la palabra de Dios es muy repetitiva y para muchos esto se hace como fastidioso, como tedioso. Pero dentro del discipulado, nosotros hemos de ser enseñados a leer toda la palabra de Dios, porque siempre va a haber cosas que vengan para nuestra vida a ser de bendición, siempre.
Recuerden que la palabra de Dios es una palabra viva y por lo tanto siempre va a traer una enseñanza. Y yo quiero que ustedes tomen todo esto como un discipulado correcto, porque nosotros, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos que somos personas justamente enseñables y corregibles. Llegará el momento en que vamos a tener que echar mano de lo que estamos estudiando, leyendo acerca de la palabra de Dios, no solamente para defender nuestra fe, sino también para tomar en consideración lo que debemos hablar con denuedo y autoridad. Muchas veces nos hemos atrevido, mis amados, a hacer declaraciones como el común de la gente que no conoce de la palabra de Dios. Y decimos, pues como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, por ejemplo, ¿no? Al leer toda la Biblia nunca vamos a encontrar una afirmación como esa y por lo tanto nosotros no podemos comprender y no debemos declarar ese tipo de situaciones. Es por eso que leemos toda la Biblia para que vayamos dándonos cuenta de lo que verdaderamente está escrito y de lo que no. ¿Ok? Entonces, como un discipulado, yo les voy a pedir que por favor se acostumbren a leer la palabra de Dios junto conmigo. Les pido que por favor tengan a la mano su Biblia en todo momento para efecto de poder leer conmigo. No solamente se acostumbren a escuchar, eso es bueno. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también es muy bueno que nos acostumbremos a esgrimar la palabra, a saber en dónde está situado cada uno de los 66 libros. Si pertenece al Antiguo Testamento, si pertenece al Nuevo Testamento, si está más adelante o más atrás de tal o cual libro, y de esa manera nosotros ser diestros en el uso de la Biblia, en el uso de la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo todo esto, mis amados? Bueno, pues porque nosotros estamos esperando justamente un avivamiento que Dios ha prometido para la vida de la iglesia aljaba de Dios. Ese avivamiento primeramente tiene que empezar en nosotros mismos. ¿A través de qué? A través primeramente de el arrepentimiento genuino, en que ustedes y yo, el avivamiento consiste en que ustedes y yo vengamos a un arrepentimiento verdadero, genuino. Ayer en la noche que teníamos nuestra velada de oración, nuestra hermana nos enseñó respecto a eso muy bien. Y entonces el avivamiento inicia primero con conocer la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios, el Señor nos va a llevar a observar si tenemos algunas situaciones que hemos ocultado durante un tiempo en relación al pecado. Y esto nos tiene que llevar al arrepentimiento y a alejarnos propiamente de ese estilo de vida. En ese sentido, mis amados, vamos a tener una gran bendición respecto a lo que Dios quiere traer para nosotros. El avivamiento no precisamente se refiere a un crecimiento numérico o a situaciones en donde se hable acerca de prosperidad económica. Ustedes se han dado cuenta que en lo particular yo no he predicado en ese sentido de prosperidad y de situaciones de esa naturaleza. Entendemos que Dios no está peleado con la riqueza, ni mucho menos, pero el avivamiento no versa en la condición de que Dios te tiene que dar a cambio de lo que tú das. No. Dios te va a dar por su misericordia, por su amor, lo que sabe que tú necesitas conforme a su perfecto plan y propósito. Entonces, esto nos lleva a comprender el título de este devocional, que es clama, mira y agradece. Nosotros, al aprender de la palabra de Dios, hemos sido enseñados a tener un clamor constante, ¿verdad? A levantar nuestras plegarias, a estar en íntima comunión a través de la oración, a través del clamor delante de Dios. Esto nos va a llevar a abrir nuestros ojos espirituales y a ver, a mirar realmente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios está haciendo por nosotros y todo lo que Dios hará por nosotros. Esto obviamente nos lleva a que cuando comprendamos todo esto,
pues simplemente vamos a tener una actitud de agradecimiento, de gratitud. Y por ende, esto nos va a llevar, a final de cuentas, a ese avivamiento. Cuando tú y yo sentimos la presencia de Dios manifestándose en nuestras vidas en cualquier momento, en todo momento. Y esto es lo que verdaderamente deseo de todo corazón que el Señor cumpla en todos ustedes y en mí mismo. Entonces, vamos a ir poco a poco, paso a paso, eh, siendo transformados, como hemos venido siendo desde hace tiempo, desde que nos atrevimos a exponernos a la bendita palabra de Dios. Porque, porque cuando nos exponemos a la palabra de Dios, empezamos verdaderamente a seguir las pisadas, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y seguir a Jesús transforma la vida. Él está cambiando continuamente y por completo la vida de todos nosotros, la vida de aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Entonces, esto nos lleva a comprender que Dios es un Dios de nuevos comienzos, es un Dios de transformación. Imagínense que el Señor nos enseña a través de los salmos que Él es el único que puede transformar la desesperanza en gozo, el luto en alegría. Él es el único que verdaderamente puede transformar nuestro estilo de vida, de pecado a santidad. Entonces, mis amados, hoy el Señor nos está llamando a que aprendamos, o en su defecto, si ya sabemos, seguir clamando a Dios constantemente, todos los días de nuestra vida. El clamor es una plegaria, es una súplica, es una petición a ese Dios que transforma vidas. Entonces, aquí empezamos a entender el clamor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios puede transformar tu vida. De hecho, lo ha estado haciendo, como les comento. Él cambia el lamento en danza, nos quita la ropa de luto y nos viste de fiesta. Y todo esto ocurre cuando clamamos pidiendo misericordia y auxilio. Yo me recuerdo que ahí por ahí en el Salmo número 30, David suplicó a Dios, clamó a Dios y le dijo, Señor, sé tú mi ayuda. Y Dios lo hizo. Y entonces David, reconociendo esto, le dice, Señor, tú has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Entonces vemos cómo es sorprendente y maravilloso escuchar una historia tras otra de nuestro Señor Jesucristo, transformando la vida de la gente, sacándola de la desesperación, liberándola de las drogas, restaurando matrimonios, cambiando verdaderamente vidas, cambiando esos lamentos que de repente tenemos por nuestro vivir, por las circunstancias que pasamos en danzas. Y esas ropas de luto que muchas veces hemos tenido que vestir por las condiciones en las que estamos pasando, Dios las ha cambiado en fiesta. Entonces, no es de sorprenderse, mis amados, que David concluyera ese Salmo número 32 diciendo, no puedo quedarme en silencio, te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Dije el Salmo 32, es el Salmo 30 el que había yo citado, perdón. Entonces, en ese sentido, nosotros, cuando suplicamos por misericordia, cuando clamamos por ayuda, Dios nos responde. ¿Cómo podríamos agradecerle a Dios lo suficiente por transformar nuestra vida por completo? Yo la verdad he sentido y he experimentado la gran transformación que Dios ha hecho en mi vida. Aquí hay personas que me conocen desde hace muchísimo tiempo. Digo, exceptuando a mi mamá, hay hermanos, como está mi hermano Lalito, mi hermana Dulce, que me conocen prácticamente desde niño, o Dulce desde que era una niña. Y seguramente ellos tienen pues una visión, un panorama más amplio de lo que muchas veces he comentado respecto a cómo era y cómo Dios me ha transformado, ¿verdad? Entonces, ustedes y yo tenemos que mirar la gran transformación hecha por Dios en nuestras vidas. Yo te quiero preguntar con toda sinceridad, respóndete a ti mismo,
¿Ha hecho cambios? ¿Ha transformado Dios tu vida en estos últimos tiempos? Yo sé que sí. El hecho de que simplemente cada día te quieras acercar más a Dios, que cada día tengas hambre y sed de justicia, que cada día desees dentro de tus planes de trabajo, de acción, de tu día, de tu tiempo, desees por lo menos apartar esta hora para acercarte y tener esa relación íntima con Dios a través de su bendita palabra, ya empieza a ser un cambio. Seguro estoy que tu léxico, que tu forma de hablar ha cambiado bastante. Seguro estoy que en estos días has adquirido una sabiduría que no es humana, que viene de lo alto. Seguro estoy que tu brevario cultural se ha aumentado grandemente. Y todo eso, ¿por qué? Porque Dios está transformando tu vida. Entonces, quiero decirte que todo lo que experimentas ahora en términos de Dios transformando las cosas es apenas un anticipo de la gran transformación que sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese o cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Imagínate a qué grado Dios te va a llevar a la transformación que este cuerpo físico, este cuerpo mortal, este cuerpo que tiene que ser devuelto a la tierra, al polvo de donde fue tomado, va a ser una transformación tan espectacular que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, apto para vivir en la eternidad. Imagínense nada más. Imagínense, por ejemplo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, existía el templo de Jerusalén y fue uno de los lugares más impresionantes del antiguo mundo. Aún así, Jesús vio más allá del esplendor terrenal de los edificios, de las edificaciones, y supo y declaró que dicha gloria sería momentánea. 70 años después, 60 años después de que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? 40 años más o menos después de que nuestro Señor Jesucristo dijo que ese templo, ese edificio iba a ser derribado, sucedió. Para nosotros 40, 50 años sería mucho, pero a la luz de la eternidad fue algo tan rápido, tan pasajero, tan momentáneo, que simplemente la gente que todavía vivía después de que nuestro Señor Jesucristo hizo público esta declaración y que sucedió, yo creo que se quedaron boquiabiertos, ¿verdad? Porque nadie se imaginaba que ese edificio esplendoroso, bello, hermoso, sería destruido. Bueno, fue destruido por el Imperio Romano en aquellos tiempos, por si se recuerdan. Pero bueno, fíjense que en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo constantemente nos anima, como animó a sus discípulos, a que miráramos o a que miremos más allá del esplendor arquitectónico de un edificio físico. Y hace una serie de profecías sobre el futuro nuestro Señor Jesús. Recuerden cuando se genera la transformación del templo. Recordemos cuando uno de los discípulos de Jesús al salir del templo le dice, mira maestro, qué piedras, qué edificio, qué gloria, ¿verdad? Qué monumento tan hermoso. Y Jesús le responde diciendo que todo eso sería derribado. Y le dice nuevamente, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Y como les vuelvo a comentar, Jesús profetizó la destrucción del templo, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Por eso hice ahí las cuentas. Jesucristo murió en el año 33 aproximadamente y 37 años después viene la destrucción del templo. Y tal vez era aquello de lo que hablaba al señalar, les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo, esta generación. Después viene una transformación cuando nuestro Señor Jesucristo regrese nuevamente, porque las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo no constituyen un acontecimiento aislado.
Son características de todo el periodo que comprende hasta la segunda venida de Jesús y que anticipan lo que sucederá al final. Jesucristo, por lo tanto, no limita sus palabras al futuro inmediato, sino llega hasta las profecías sobre el mismo fin de todo esto que vemos. Jesús profetiza sobre los acontecimientos en torno a su regreso. Nos está advirtiendo, al aproximarnos al final de los tiempos, que las cosas irían de mal en peor, que habría guerras y rumores de guerras, terremotos, hambre. Dice Jesús, y estas cosas serán apenas el comienzo de los dolores, porque lo peor, mis amados hermanos, está por venir. Y ahorita ya nos tronamos los dedos, ¿verdad? Nos angustia todo lo que estamos viviendo, toda la depravación humana, esta pandemia, muertes por doquier, situaciones que estamos viviendo. Pero esto es apenas el comienzo de los dolores. Lo peor, como les digo, está por venir. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Imagínense qué catástrofe, qué hecatombe vamos a tener que vivir como humanidad. Entonces, mis amados, ahorita que estamos ya en, el, en los inicios del día número 3, justo antes del amanecer, es la hora de la mayor oscuridad. Pero quiero decirles que después de que pase todo esto, así como luego de las horas más oscuras viene el nuevo amanecer, pues Dios transformará y enderezará las cosas con el regreso de nuestro Señor Jesús. Y él mismo lo dijo, dice, entonces se verá el Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar mirando todo esto. Después de clamar, tenemos que mirar lo que sigue. Al hablar de la gran transformación que ocurrirá en los acontecimientos del futuro, Jesús también nos anima a todos nosotros como seguidores a tener una transformación ahora en nuestras propias vidas. 3 veces en aquel tiempo anima a sus discípulos diciéndoles, tengan cuidado, y los anima a estar atentos, observando, mirando. Jesús quiere que dejemos de enfocarnos en las cosas incorrectas y procuremos prestar atención a estas 3 cosas. Primero, tienes que prestar atención al engaño. Él nos advierte, como discípulos que somos de Él, que estemos atentos a los falsos mesías, que estarán particularmente activos durante tiempos de guerra, terremoto y hambre. Por eso hice el comentario de que estamos esperando un avivamiento, pero no en un engaño, mis amados. Un avivamiento, como lo expliqué al inicio, en donde verdaderamente tenemos que venir primeramente al arrepentimiento genuino. Esa es la sana doctrina. Y si ustedes me permiten hacer este comentario, se recuerdan que antes de iniciar la lectura de mucho de lo que hemos leído en la palabra de Dios, primero Dios me dio la estrategia en oración de ofrecerles a ustedes la sana doctrina. Y tenemos evidencia, todos los videos, todos los audios que se mandaron desde el inicio de la pandemia, desde cuando empezamos las transmisiones en vivo día con día, empecé hablando acerca de la sana doctrina, ¿se recuerdan? De hecho, lo llevábamos desde escuela dominical, cuando era presencial la escuela dominical en la iglesia, en Aljaba de Dios. Bueno, pues eso nos lleva a tener el cimiento correcto para mirar que hay muchas personas que nos tratan de engañar, que nos hablan de falsas profecías, que nos hablan de prosperidad mal enfocada, mal encaminada, que nos hablan acerca de que el avivamiento obligadamente tiene que ser en número. Obviamente vendrá número de personas a la iglesia cuando hay un avivamiento, pero nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es que verdaderamente la presencia de Dios sea tan manifiesta
tan real en nuestras vidas que nos lleve a evitar el engaño de Satanás y que por lo tanto, ¿verdad? Nos lleve a observar correctamente lo que Dios habla para nuestras vidas. Esto nos va a llevar obviamente al segundo punto que nuestro Señor Jesucristo nos advierte, que es acerca de la persecución. Déjenme decirles que el enemigo siempre va a estar señalando cuando se hacen las cosas correctas. Jesús dice que habrá una intensificación de la persecución, donde el mundo nos odiará. Dice, el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Y la verdad, mis amados, que cuando nosotros estamos atendiendo a la sana doctrina, al Evangelio de Jesucristo, hay mucha gente que nos está señalando. Déjenme decirles que todo lo que estamos produciendo y que mandamos audios y que tenemos los videos en evidencia y todo eso, mucha gente los escucha y nos señala, nos persigue. He recibido de repente algunas llamadas en donde, pues hasta como amenaza, ¿verdad? En donde pretenden que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Pero hoy más que nunca no debemos callarnos. Hoy más que nunca debemos proclamar el Evangelio de verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en la tercera advertencia que nos hace el Señor Jesucristo, dice que va a haber tribulación. Entonces, así como el engaño y la persecución, los últimos días, dice nuestro Señor Jesús, que serán días de tribulación, como no la ha habido desde el principio. Entonces, no nos debe espantar, ni nos debe acongojar, ni nos debe martirizar el hecho de lo que estamos viviendo. Mis amados, dice un dicho que sobre advertencia no hay engaño. Jesucristo nos lo advirtió y vamos a pasar por cosas todavía más difíciles. Pero frente a todo esto, frente a todo lo que podamos pasar, nuestro Señor Jesús nos asegura y nos dice, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Y recordamos también que la palabra de Dios nos enseña que del tesoro de nuestro corazón habla nuestra boca. Por lo tanto, mis amados hermanos, sigamos atesorando la bendita palabra de Dios en nuestro corazón, para que nuestra boca hable con denuedo, con autoridad, para que el Espíritu Santo tenga de dónde echar mano, tenga recursos del el tesoro de nuestro corazón, para que hablemos con autoridad, con denuedo, con seguridad, con certeza. Amén. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, la iglesia de Jesucristo, es animado a estar vigilante con la certeza de que Dios tiene el control de todos estos acontecimientos y de que Jesús regresará para poner todo en su lugar, todo en orden. Entonces, el día que llegue a nosotros cualquier situación de la que nuestro Señor Jesús nos advirtió, ni nos entristezcamos, ni suframos, ni tengamos mayor situación. Ya lo sabemos. Pero la gloria va a ser para el Señor cuando, al saber todo esto y al estar atentos a todo lo que Dios nos ha estado advirtiendo y nos está diciendo, hagamos lo correcto. Porque Jesús va a regresar. Porque aunque Jesucristo vino por primera vez en debilidad y en deshonra, como lo vimos, Él regresará con gran poder y gloria y pondrá las cosas en orden perfecto. Y esto nos tiene que llevar al punto número 3 del título de este devocional. Ya vimos que tenemos que clamar a Dios. Ya vimos también que tenemos que mirar lo que Dios nos está diciendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que Dios está haciendo por nosotros. Y esto nos tiene que llevar a agradecer. O sea, tenemos que agradecer a Dios por la transformación más grande de la historia. Y hay varias preguntas que pudiéramos hacernos en este momento. Por ejemplo, ¿puede Dios revitalizar la iglesia? ¿Puede Dios traer un verdadero avivamiento a la iglesia? ¿Puede transformar una vida? ¿Puede transformar
una sociedad, puede transformar una nación. Él podría realmente reducir los niveles de delincuencia y vaciar las cárceles de delincuentes, mis amados. ¿Creen ustedes que Dios pueda transformar la situación en que se encuentran los matrimonios, la vida familiar, las relaciones personales? ¿Creen que Él pudiera transformar? Bueno, pues quiero decirles que la respuesta es sí. Y todo empieza desde lo que leímos ahí en Levítico, el capítulo 14. La gran transformación en la historia ocurrió en la cruz a través de la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Aquello que parecía ser una derrota total, Dios lo cambió en la victoria más grande de todos los tiempos. Y al hacerlo, posibilitó que cada uno de nosotros seamos parte de la transformación de Dios en el mundo hoy en día, en nuestras comunidades, en nuestra vida. Y como les digo, todo esto fue anticipado, inició en el pasaje que leímos el día de hoy, ahí en el Antiguo Testamento, en Levítico 14. Una y otra vez en el libro de Levítico leemos, ¿verdad?, sobre la necesidad de purificación debido al pecado y a la culpa. Hoy lo tenemos que entender a través de la expresión más completa que es santificación. Amén. En aquellos tiempos hemos leído incontables veces que se requería sacrificio, que era necesaria la propiciación, era necesaria la sangre de un cordero sin defecto, sin mancha. Era necesario que se ofreciera expiación para la limpieza del pecado. Entonces, mis amados, si nos damos cuenta, todo esto versa en la condición en la que estamos actualmente. La gran mayoría de la gente estamos en pecado. Vivimos, ¿verdad? Todavía estilos de vida incorrectos, impropios. Y, y, y ustedes saben que yo siempre predico incluyéndome, porque no quiero que nadie de ustedes pueda decir, pero si usted, o sea, yo entiendo que yo soy un ser humano como ustedes y que yo también tengo en ocasiones situaciones en donde estoy mal delante de Dios. Y el primero que tiene que venir delante de la presencia de Dios a pedir perdón, a restaurar mi relación con Él, soy yo. Pero dentro del discipulado que se está generando para ustedes, es el ejemplo para que ustedes también lo hagan. En el momento en que ustedes se den cuenta de que han fallado, de que han caído, de que han hecho algo incorrecto, corran delante de la presencia de Dios. Arrepiéntanse genuinamente. Pídanle perdón a Dios y procuren en todo lo que puedan no repetir ese tipo de actitud, de ese estilo de vida. Sabemos que ya hemos sido lavados y que ya no necesitamos nuevamente ser lavados, pero sí necesitamos ser limpios todos los días. De repente nos manchamos, mis amados. Entonces, como vemos, desde el Antiguo Testamento Dios habla acerca de la purificación, de la restauración. Todas esas situaciones que habla acerca de la lepra simplemente era la consecuencia del pecado. Era una marca que Dios provocaba en la vida de una persona que había caído en pecado y que no quería arrepentirse de su pecado. Y es por eso que venía ese tipo de situaciones a su vida, una lepra bíblica, que muchas veces no necesariamente es la lepra física que nosotros pudiéramos conocer a través de la ciencia. Era una lepra espiritual, mis amados. Y muchos de nosotros de repente estamos leprosos. ¿Y qué tenemos que hacer? Obviamente ya no llevamos tortolinos, no llevamos palominos, no llevamos corderos, no llevamos becerros a expiación, ya no. Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, pero lo que sí tenemos que llevar en sacrificio es nuestra vida, en sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, someternos a la voluntad de Dios, pedir perdón, hacer teshuvá.
Y esto es lo que puede transformar nuestra vida. Eso es lo que verdaderamente puede traer a nuestra vida esa transformación, ese cambio, ese deseo de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará con nosotros. Miren, el apóstol Pablo explica ahí en Romanos 3:21 cómo estas cosas señalan la gran transformación de Jesús. Y dice que son las cosas que dan testimonio, la ley y los profetas. Entonces, nosotros tenemos que ver que todo lo que leemos en el libro de Levítico está diseñado para dar testimonio de Jesucristo. Pablo prosigue diciendo entre los versículos del 22 al 24, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, como resultado, recordemos que hoy podemos acercarnos a Dios con total confianza. Hoy podemos acercarnos a Dios de una manera especial. En el pasaje del libro de Levítico leemos sobre la purificación que ocurría mediante el agua. Léanlo nuevamente si gustan, ahí entre los versículos 7 y 8 de Levítico 14. Pero también era por medio de la sangre. Lean el versículo 14, 25 y 28. Y esto se retoma en el Nuevo Testamento como un anticipo de la forma en que Jesús nos limpia. El escritor de Hebreos lo dice de esta manera, ahí en Hebreos 10:22, que ya hemos repetido muchas ocasiones también. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Es por eso que tenemos que bautizarnos en agua, en el nombre de Jesús, porque el bautismo representa el lavatorio con agua para nuestras vidas, en lo externo. En lo interno, la sangre de Jesucristo es lo que nos purifica. Es en lo interior en donde el Espíritu Santo de Dios viene a hacer un nuevo nacimiento. Amén. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y esto nos explica correctamente lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo lo pensó en que era una situación física. Dice, ¿cómo? ¿Acaso me puedo meter nuevamente al vientre de mi madre y nacer nuevamente? Dice Nicodemo, no te estoy diciéndolo en lo físico, sino en lo espiritual. Jesucristo nos ha traído a vida. Jesucristo ya nos dio el derecho de nacer en espíritu y también en cuanto nos bautizamos en agua. Y así lo dice la palabra de Dios. Lean, por favor, todo el capítulo 3 de el Evangelio según San Juan. Y así es como debemos nosotros venir a los pies de Cristo. Después se concluye la ilustración al sacar provecho explícitamente de la metáfora sacrificial que vemos en el pasaje de Levítico para explicar cómo se logró esto, de que nosotros fuéramos lavados interiormente y limpios por el agua exteriormente. Y dice Romanos 3:25, Dios lo ofreció, o sea, ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Y entonces, así es como se transforma la historia, mis amados hermanos. Así es como fue transformada nuestra vida. Así es como fue cambiada mi vida y como fue cambiada tu vida. Así es como la desesperación se transforma en gozo. Así es como el luto se transforma en alegría. Así es como el llanto se transforma en risa. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Mis amados, hemos logrado comprender el día de hoy que necesitamos tener un clamor constante a Dios, porque Dios siga transformando nuestra vida, porque Dios siga hablando a nuestra existencia, porque nuestros oídos espirituales estén abiertos, porque nuestra sed y nuestra hambre de justicia crezca, porque nuestra necesidad de acercarnos a Dios sea más que nunca. Y después de clamar a Dios, miremos, miremos lo que Dios está haciendo. Miremos todo el grado de transformación al cual nos ha traído Dios y miremos lo que Dios va a seguir haciendo. Y después seamos agradecidos. Tengamos gratitud en nuestro corazón. Porque si miramos, porque como ya hemos clamado, ahora miramos y damos gracias a Dios porque ya ha transformado la historia. Recuerden que Jesucristo viene a ser el parteaguas de la humanidad, de la historia de la humanidad. Ahora todo el mundo se expresa correctamente diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Prontamente viene el año nuevo para los chinos. Curiosamente, yo tuve la oportunidad en el 2005, a finales del 2005, de ir al oriente. Estuve en Japón y en Corea. Y bueno, tuve la oportunidad de ver que esas naciones muy cerradas en cuanto a su situación histórica, en cuanto a su cultura, hasta hace poco tiempo, eh, obviamente sus años los mencionaban como el año del caballo, el año del mono, el año de la rata, ¿verdad? Y sobre eso versaban su calendario. Pero yo fui testigo cómo para el 2005 esos países, esas naciones, esa cultura que era muy cerrada en ese sentido, se expresan correctamente. Y yo les preguntaba abiertamente, oye, ¿en qué año estamos viviendo? Y ya no me decían en el año de la rata, como anteriormente lo podían decir, o en el año del caballo. No, estamos viviendo en noviembre del 2005 después de Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Jesucristo viene a ser el parteaguas. Él transformó la historia. La historia ahora se dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, eso nos tiene que llevar, mis amados hermanos, a clamar, a pedirle en oración que no solamente haya transformado la historia de la humanidad, que ahora cambie nuestra nación, cambie nuestro entorno, cambie nuestro estado, nuestra ciudad, cambie nuestra vida, que siga en esa actitud. Hay que rogarle a Dios en una súplica constante, en un clamor, en una plegaria que derrame de su Espíritu Santo, que reavive a su iglesia, que traiga ese avivamiento, primeramente en nuestras vidas, para que después la gente que nos rodea desee lo que tú y yo tenemos. Hay que orar a Dios y rogarle que transforme la situación en que se encuentran los matrimonios, las familias, las relaciones personales. Hay que orar a Dios para que bajen los índices de criminalidad, que las prisiones comiencen a vaciarse y que nuestras ciudades, nuestros pueblos sean verdaderamente transformados. O sea, hay que rogarle que venga su reino y que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hay que rogarle a Dios porque nuestra vida siga siendo transformada para su gloria y darle gracias. Gracias en todo momento, porque mis amados, el Señor está quitando el moho, la lepra espiritual que muchos de nosotros todavía de repente tenemos. Esa lepra espiritual, vemos cómo tuvo que haber sido un gran problema en el Antiguo Testamento. Y vemos a través de la escritura, de la palabra de Dios, que el tratamiento para esta lepra era muy complicado. Primero requería la participación del sacerdote y tenían que llevar animales inocentes
y tenían que hacer una ritualidad bien compleja, que si era la sangre, ¿verdad? Tenía que rociarla 7 veces y después ponerse en la mano izquierda aceite y con la mano derecha otras 7 veces y ponerle en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del pie derecho, y todo eso tenían que hacer una ritualidad increíble. Mis amados, nosotros actualmente, desgraciadamente, tenemos humedad en la iglesia que provoca algo probablemente muy similar. Y no me refiero a las goteras del techo de la iglesia, físicamente hablando. Tenemos humedad a través del pecado que todavía se filtra y que gotea en los miembros de la iglesia. Yo la verdad me alegro de que muchos de ustedes no me llamen cada vez que sale moho en su casa, ¿verdad? Yo la verdad, pues, no soy nada habilidoso como para poder ver eso que tenían que ver los sacerdotes en aquel tiempo. Yo de lo que me alegro es que estamos recibiendo un discipulado, mis amados, ¿para qué? Para que nosotros mismos seamos capaces de venir a los pies de Cristo y entender que si estoy teniendo filtración por el pecado, decirle, Señor, por favor, límpiame. Por favor, sella ese portillo. Por favor, cierra la puerta al pecado en mi vida. Ayúdame a vencer en la tentación. Ayúdame a vencer en mi pecado. Y cada quien tendremos esa situación. Si tú hoy me dices, pastor, pero es que yo no peco y yo no entiendo por qué me dice todo esto. Mis amados, solamente en humildad vengamos a la presencia de Dios y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe, no para condenación, no para señalamiento, no para que te dé una carga de culpabilidad, no, sino para que te muestre dónde está tu pecado, dónde hay cosas que tienes que reparar, dónde hay cosas que tienes que hacer para venir al perdón de Dios y hacerlo. Y después mirar lo que está aconteciendo respecto a eso en tu vida. Y después de clamar y después de mirar, agradécele a Dios. Y dile, Señor, gracias porque me has mostrado en donde tú me ves que estoy errando delante de ti, que estoy fallando delante de ti. Y te doy gracias porque me vas a ayudar y porque me estás ayudando a cambiar ese estilo de vida que no es para mí. Yo soy tu hijo y merezco vivir como un verdadero hijo tuyo, sin engaño. Y todo eso por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar.